Bueno, buenos días, casi ya buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar y sobre todo el mensaje que traslado desde Izquierda Unida Federal, los compañeros y compañeras de la Dirección Federal, es gracias y enhorabuena por este gran trabajo que estáis ahora mismo concluyendo, que estamos concluyendo. Y desde luego manifestar que creo que este tipo de procesos que además se han dado pues con tanta, por un lado tanto entusiasmo, pero por otro lado tanto trabajo que también ha implicado, pues son muy positivos y creo que el mensaje que se manda es clarísimo. Por un lado, creo que queda Izquierda Unida reforzada en sus planteamientos, en su política, en su estrategia, en su táctica. Y por otro lado, creo que estamos mandando el mensaje político adecuado en un contexto como el de hoy. Creo que los resultados que hemos conocido hasta el momento indican también un añadido y es el importantísimo consenso que existe en nuestra organización, a pesar de ser una organización, como es natural, heterogénea y plural. Y sin embargo tenemos un consenso que la verdad es que es muy potente, es en cierta medida incluso la envidia, diría, de otras organizaciones, el que hayamos podido tener un consenso en torno a los documentos de esa cantidad. Y creo además que con tanto acierto, porque los documentos lo que están expresando es una lectura del momento político, yo creo que muy certera, una lectura y también una propuesta muy audaz, muy valiente para los tiempos que corren, que como sabéis no son precisamente sencillos en ninguno de sus ámbitos y en ninguno de sus campos. Creo que no podemos dejar de hacer mención a los sucesos que están aconteciendo en nuestro país en los últimos años y también en los últimos días. Creo que tenemos que ser conscientes de la importancia estratégica que tiene Izquierda Unida. Creo que eso es muy relevante. Somos en esta organización absolutamente conscientes de que hemos pasado años muy difíciles. Creo que fue hace 4 años donde, cerquita de aquí, hicimos la anterior asamblea en la que se eligió por primera vez a Antonio Maillo, coordinador general, y eran tiempos absolutamente diferentes. El escenario era totalmente distinto en todos los ámbitos también. Y hoy pues nos encontramos con la capacidad y con la ventaja de poder ver lo que ha sucedido en estos 4 años y concluir que hemos padecido pues una crisis política de enorme envergadura que amenazaba con llevarse la izquierda política organizada de este país. Y sin embargo, gracias al mérito, yo creo que claramente de la militancia, hemos conseguido impedir ese hecho y al mismo tiempo hemos conseguido reforzarnos y de plantear muy bien hacia dónde vamos y qué es lo que queremos construir colectivamente. En este sentido, en especial en Andalucía, pues como sabéis, hemos tenido que ir construyendo una organización fortalecida al calor de otra serie de procesos políticos, sociales que han afectado de forma gravísima a nuestro país. La crisis económica, la crisis social, la crisis política y ahora también de una forma bastante más aguda de lo que ya lo estaba la crisis territorial. En definitiva, lo que hemos teorizado, una crisis de régimen, una crisis de Estado que ha cuestionado las instituciones políticas del 78 y que hace que la sociedad esté cambiando a ritmos vertiginosos y nuestra organización tenga el deber político de adaptarse a leer esos cambios y a introducirlos en la formación política que nosotros participamos. Pero claro, al estar en Andalucía quisiera también hacer una mención expresa a Antonio Maillo, porque creo que él comparte como yo que el mérito de estos procesos que hemos vivido y que hemos sabido gestionar con acierto es fundamentalmente de la militancia, pero creo que en el caso andaluz la imagen, el carisma, la capacidad política en definitiva y de sacrificio de nuestro coordinador Antonio Maillo es digna de elogio. Como sabéis, el coste personal para todos vosotros y vosotras, que incluso un día como hoy, que es domingo, estáis aquí debatiendo y haciendo política, cuando probablemente habría alternativas más placenteras, esto no lo podemos negar, pero este es el compromiso político que nos ha hecho estar aquí en Izquierda Unida, militar, y que nos va a seguir marcando el camino. Y decía esto porque, sabiendo que Antonio Maillo ha sido una persona que se ha convertido en cierta medida como una guía, como una brújula, capaz de guiarnos también, de dar indicaciones, sugerencias. Yo lo que siempre he destacado de un compañero como Antonio es la lucidez, incluso en los momentos más difíciles, tanto los más difíciles para él a nivel personal como los más difíciles a nivel colectivo, ha tenido una lucidez que nos ha ayudado. Y lo tengo que decir aquí en nombre y representación, ya no solo como amigo de Antonio, sino como dirección de Izquierda Unida Federal. Muchas de las ocasiones en las que en Izquierda Unida Federal hemos pasado momentos muy difíciles, como sabéis, por fortuna,
Andalucía es una de las federaciones donde más fuerte estamos, pero no es así en el resto del Estado y, por lo tanto, el federal también sufre esas consecuencias. Ha habido momentos en los que nos encontrábamos ante circunstancias como salir a la televisión en un debate nocturno y encontrarnos con una encuesta que decía que éramos el 1% y que, por lo tanto, no valíamos para nada. En esos momentos de los que hemos podido salir hacia adelante, de los que hemos podido salir, pues voces y diagnósticos y propuestas como las de Antonio nos servían también no solo para ver las cosas con más claridad, sino también como refuerzo político. Y yo creo que eso es de agradecer, porque en momentos positivos para una organización, bueno, ser un gran líder es algo muy positivo, pero cuando mejor es ser un gran líder y cuando más merece la pena es en los momentos más difíciles, y eso los hemos pasado ya, y creo que lo que tenemos que construir lo vamos a hacer enormemente bien, gracias también no solo a esa militancia cuyo mérito, como decía, es el fundamental, sino también gracias a la lucidez de muchos de sus dirigentes, entre ellos, desde luego, a Antonio. Por eso te quiero dar no solo la enhorabuena, porque aunque no conocemos los resultados finales, los documentos algo indican, algo sugieren, y es la confianza en la línea política que has marcado, sino también las gracias. Las gracias por estar aquí, por seguir aquí. Sé que te lo has planteado, sé que has tenido dudas, como todos tenemos dudas en todo momento, pero te doy las gracias a nivel personal y político por haber decidido continuar dirigiendo este barco que nos va a llevar tarde o temprano al socialismo. Muchísimas gracias, Antonio. Y los nuevos retos que tenemos por delante son bastante parecidos a los que teníamos a lo largo de la historia. Nuestro país padece esa crisis económica, lo padece especialmente nuestra clase social, las clases populares. No hace falta abundar en datos, todos los que estamos aquí lo conocemos, han sido parte de los debates que hemos tenido en estos últimos días y en todo el proceso, pero creo que no sobra recordar el hecho de que en este momento el 91% de los contratos que se firman son de carácter temporal y de esos contratos 1 de cada 4 son de una duración menor a 7 días, siendo muchísimos contratos incluso de un solo día de duración. No lo planteo como para poner unos datos al azar encima de la mesa, lo planteo para hacernos una pregunta: ¿qué modelo social se está construyendo? ¿Qué modelo de vida es posible desplegar cuando uno o una se encuentra ante ese tipo de operaciones o políticas desde arriba que te permiten o más bien te impiden llevar una vida digna, cuando al final pues lo máximo que puedes aspirar es a ir encadenando contratos laborales precarios que apenas te dan para tomar decisiones de aquí a la semana que viene? Y creo que esto es sobre lo que tenemos que reflexionar como el resultado de la crisis, como una crisis permanente. No estamos ante un proceso provisional, temporal, resultado de una crisis, digamos, azarosa del capitalismo, sino que estamos ante un modelo social que se está consolidando, que está caracterizado por este tipo de elementos, es decir, la precariedad en todas sus formas, no solo la forma laboral, sino en el sentido vital de la palabra, la precariedad como un estado ya permanente para las clases populares. Y este es el terreno de juego en el que disputamos la batalla política, con nuestras gentes, con nuestra clase social, sufriendo las consecuencias de la crisis y del capitalismo, y digo de la crisis y del capitalismo porque una vez se ha salido de la crisis en términos macroeconómicos, sin embargo, los padecimientos reales y materiales siguen estando ahí, como acabo de indicar con unos pocos datos, o como se ve en cualquier barrio de nuestras calles. Es decir, lo que estamos viendo es la cronificación de la precariedad, la cronificación de un estado de las cosas que tenemos que combatir y construir una alternativa. Eso es lo que estamos haciendo en Izquierda Unida, eso es lo que estamos intentando proponer una alternativa, y yo creo que, en términos técnicos, con enorme acierto. Nuestro modelo de sociedad es un modelo de sociedad que combate ese estado de la precariedad. Pero necesitamos ser capaces también de articular a todas las víctimas de estos procesos, no solo a los que ya estamos aquí en Izquierda Unida, sino a las víctimas de procesos sociales que tienen que ver con la crisis, menos a esta mosca, a todo el mundo tenemos que organizar, porque da un por culo. Hay que estar preparado para todo.
Entonces, pienso que nuestra organización tiene que aspirar a ello. Creo que eso fue el propósito fundacional de Izquierda Unida. Uno lee los documentos o habla con quienes sí estuvieron allí formando la fundación de Izquierda Unida, y muchos de vosotros y vosotras estuvisteis allí. Creo que es el propósito, el organizar, el autoorganizarnos las víctimas de los procesos económicos que hoy aquí denunciamos o seguimos denunciando, y para eso hace falta mucha práctica política. Creo que lo necesario es saber organizarnos en esos barrios, saber organizarnos en cualquier centro de trabajo y seguir tirando de ese bagaje y experiencia que hemos acumulado durante tantos años de lucha para desplegarlo en unas condiciones que son, pues desgraciadamente, mucho peores para la mayoría social, y que eso también, en cierta medida, supone una oportunidad. La oportunidad de explicarle también a nuestros conciudadanos por qué se vive como se vive y cuáles son las alternativas. Y esa es la práctica política por la que hemos abogado en Izquierda Unida, y es la práctica política que yo creo que es correcta. Pero, claro, en los últimos días hemos añadido una nueva crisis, la crisis territorial, que no es que no estuviera antes, pero lo que sí está claro es que se ha agudizado. Y solo el hecho de ver cómo en el día de hoy, por ejemplo, pues han abucheado a compañeros de Podemos y de Izquierda Unida en Sants, pues una marabunta de gente con banderas de España que lo que gritaba era fuera, fuera y viva España, es un reflejo de muchas cosas preocupantes, entre ellas pues el rebrote de un ultranacionalismo español que construye y vuelve a construir el relato de la anti-España. Todo el que no comparta sus ideas es la anti-España y hay que acabar o echarlo, como dice esa consigna de fuera, fuera, algo verdaderamente preocupante, pero asistimos a ese rebrote nacionalista que en última instancia también es una reacción de otro nacionalismo distinto. En cualquier caso, desde nuestra formación política tenemos propuestas. Tenemos una propuesta de modelo de Estado, tenemos una propuesta de modelo social, y sobre esto querría hacer algún apunte, dado que además estamos continuamente debatiendo sobre este elemento en estos días, y quizás la semana que viene, siendo determinante para esto, también sea necesario hacer estos apuntes. Bien, en Izquierda Unida defendemos un modelo republicano y federal, no cabe ninguna duda, pero no es un modelo en abstracto. Que nadie se confunda, no es un modelo, digamos, de carácter administrativo para dividir los territorios y organizarnos de mejor manera. No se trata de eso, se trata de que el movimiento obrero en nuestro país, concretamente en nuestro país, nació de las entrañas del republicanismo federal. Un republicanismo federal que en las insurrecciones del 68, la Revolución la Gloriosa y posteriores, nació también en Andalucía, un republicanismo federal que proponía la República Federal no solo, insisto, en virtud de derechos abstractos como el derecho de autodeterminación, sino porque estaba vinculada necesariamente a elementos de clase social. Es decir, para los revolucionarios de entonces, y como digo, insisto y recuerdo, el movimiento obrero nacía de las entrañas de ese republicanismo federal en el que se mezclaba las clases populares, el movimiento obrero incipiente con la burguesía liberal radical. Esa burguesía liberal radical y ese movimiento obrero incipiente reclamaban una república federal para abolir las quintas, para abolir el impuesto de consumos, es decir, vinculaban la república federal a un modelo social. Y esto es muy, muy relevante porque hoy, mucho más tarde, después de muchísimos años en los que la reacción ha intentado perseguir de forma sistemática a eso que llamaba la anti-España y que estaba formada por los republicanos, los federales, los socialistas, los comunistas y otra serie de etiquetas que englobaban, digamos, esa idea de la anti-España, muchos años después nos encontramos con un país en el que necesariamente tenemos que construir, a mi modo de ver, la República Federal, pero la República Federal dotada de contenido social. La República Federal no solo para resolver las tensiones territoriales, sino la República Federal para acabar con los desahucios, para acabar con la miseria, para acabar con la desigualdad, para poder socializar grandes empresas que son necesarias para garantizar los derechos fundamentales. Es decir, la República Federal como un proyecto en positivo de país que pueda ilusionar a la gente, que pueda servir de instrumento para decirle, frente a este momento de convulsiones, de pasiones enfrentadas también, hay un proyecto político en claro, en positivo, que se llama República Federal. Y la República Federal, insisto, es asumir que necesitamos construir un país en el que se reconoce que vivimos en un país plurinacional, pero también que la República Federal es la única garantía para satisfacer las necesidades más básicas de nuestra clase social y de las clases populares de nuestro país. Por lo tanto, la República Federal entendida en esa doble vertiente y en una vertiente estratégica, porque no cabe ninguna duda de que de momento los grandes partidos, me refiero a los más votados,
no han abrazado este proyecto político y creo, desgraciadamente, que se mueven, como estamos viendo en las últimas decisiones del Partido Popular, de Ciudadanos, del Partido Socialista, se mueven en un tacticismo más bien vinculado con un ojo puesto en las hipotéticas siguientes elecciones. Y yo creo que nosotros tenemos el deber moral y político de lanzar un proyecto en positivo de República Federal, más aún si cabe, cuando en un momento como este el ciudadano Felipe de Borbón, jefe de Estado, ha decidido ponerse de lado clarísimamente del bloque reaccionario que no llama al diálogo, que no reconoce que el problema en Cataluña no es simplemente que haya unos cuantos líderes saltándose la Constitución, es un problema social que tiene que ver con que el 80% de la población en Cataluña quiere votar y esa votación es ilegal en la Constitución del 78. Y este hecho, solo este hecho, manifiesta la necesidad de entender que hay un problema político de enorme profundidad que no se puede ignorar. ¿Qué pretende Mariano Rajoy? ¿Qué pretende Albert Rivera? ¿Encarcelar a 2,5 millones de personas de diferentes rasgos y características que se han movilizado en las últimas semanas para pedir votar, independientemente de lo que quisieran votar? Es obvio que la posición de Mariano Rajoy es insostenible. En el tiempo, es insostenible. Digamos que exacerba los nacionalismos, especialmente el nacionalismo español, en estos momentos de tensión. Pero es insostenible seguir negando que hay un problema político de profundidad en Cataluña. Como también es insostenible la posición de Puigdemont, la posición de aquellos que en el año 2015, en unas autonómicas, los partidos que proponían de forma explícita una independencia recibieron el 47% de los votos y es insostenible que con esa base se pueda declarar de forma unilateral la independencia. No cabe en ninguna cabeza pensar que eso pueda ser sostenible en el tiempo. Lo que sí es sostenible es el diálogo, la mediación, la negociación y, desde luego, las propuestas concretas como la nuestra de República Federal. Son las más razonables, son las únicas que pueden encajar en un modelo de país que quiera evitar una confrontación como la que estamos viendo en estos días, pero siempre apellidando el proceso. De verdad que es muy importante entender que partidos como el PDeCAT, que ahora aparecen en el imaginario colectivo construido tanto por el PDeCAT como con el Partido Popular como pretendidamente revolucionarios, son los mismos que han estado apoyando las políticas del Partido Popular de recortes en los servicios públicos, de recortes en los derechos laborales, como es posible la reforma laboral en los tiempos del 2012 o del 2010. Siempre estaba la antigua convergencia, muchos de ellos hoy del PDeCAT, o recientemente, en una votación muy reciente sobre los pisos de ocupación, que salió adelante en el Congreso, y digo muy recientemente, y digo 2 semanas, salió adelante en el Congreso con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y la abstención necesaria del PDeCAT. Es decir, cuando se habla de clase social, el eje cambia. Y cuando se habla de clase social, partidos que parecen pretendidamente revolucionarios en los telediarios son absolutamente conservadores, son absolutamente los representantes del capital. Y este tipo de complejidades a veces desaparecen en un momento de tensión como estas. Pero nosotros y nosotras, que creo que aspiramos a construir una sociedad también en el medio y en el largo plazo, tenemos que tenerlas presentes. Por eso yo os invito también al optimismo. Al optimismo, o quizás parafraseando la muy manida ya frase de Gramsci, al optimismo de la voluntad, al pesimismo de la razón, a entender que estamos en este momento viviendo tensiones verdaderamente terribles. A nosotros mismos nos han llegado a abuchear a la salida del Congreso, a mí mismo, diciéndome traidor. Traidor por querer votar en Cataluña, por querer abrir un proceso de diálogo en el conjunto de España. Creo que tenemos un gobierno absolutamente irresponsable, como es el gobierno de Mariano Rajoy, que además está alimentando un discurso que se le puede escapar de las manos. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes del problema que significa que ayer en Colón el líder de un partido ultraderechista como Vox pudiera dirigirse a miles y miles de personas en clave nacional para enfrentarlas contra los republicanos, para enfrentarla contra los socialistas, para enfrentarlo con los comunistas y para enfrentarlo, en este caso, con los catalanes. De la misma forma que somos todos los que estamos aquí conscientes de lo preocupante que es que en un acto como el de Zaragoza del otro día, el líder de la Falange española, de infausto recuerdo para este país, pudiera dirigirse también a miles de personas diciéndole que Rajoy era un blando y que fueran aplaudidos. Es decir, aquí lo que se está despertando es precisamente lo más terrible de la historia política reciente de Europa. Y lo están haciendo dirigentes irresponsables que, si hubieran, como hubiera sido el caso de Mariano Rajoy, si hubiera querido hacerlo, si hubiera sentado a todos los actores políticos a dialogar,
las tensiones no se estarían produciendo de esta naturaleza, que son tensiones que ya no solo se dan en Cataluña, sino que se dan en el resto del Estado, hasta los grupos de WhatsApp de mi familia. Entonces, creo que es un alcance absoluto lo que está sucediendo y muy preocupante. Frente a eso, llamar a la calma parece revolucionario, desgraciadamente. Llamar a la calma, al diálogo, a la serenidad parece revolucionario, y querer encauzarlo políticamente es tildado de traidor. Son momentos de tensión, no cabe ninguna duda. Y sin embargo, decía, hay que ser optimista, porque creo que lo que estamos encauzando también permite entender que es la única solución posible. Como decía anteriormente, la posición de Rajoy, la posición de Puigdemont son insostenibles y, por lo tanto, se va a tener que abrir una vía de forma natural, que es la de la negociación y el diálogo. Quizás no hoy, quizás no esta semana, pero tarde o temprano, habiendo entendido que ambas posiciones son insostenibles, se habrá de abrir una vía sostenible. Y ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que contribuir de forma clarísima. Y permitidme que lo diga, es el momento de aprovechar y poner nuestra propuesta encima de la mesa, la República Federal. La República Federal, los derechos humanos, los derechos sociales. Termino ya. No somos árbitros en esta disputa, somos protagonistas de cómo queremos que sea nuestro país. Y queremos un país que tenga los derechos humanos garantizados, no solo los derechos civiles que ahora mismo está mermando el gobierno de Rajoy, sino también los derechos sociales que ya sigue mermando durante mucho tiempo el gobierno de Mariano Rajoy. Y me refiero al derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y el derecho, en definitiva, a poder desplegar una vida digna en condiciones dignas. Este es nuestro proyecto político. Creo que en gran medida es lo que estamos defendiendo en Izquierda Unida y creo que además así estamos consiguiendo reflejarlo incluso en estos tiempos tan tumultuosos y tan complejos en la población. Creo que la gente tiene muy claro que Izquierda Unida es absolutamente necesaria, que Izquierda Unida forma parte de un espacio político de convergencia, de confluencia con otras organizaciones hermanas con las que compartimos gran parte de este proyecto político y que vamos a seguir haciéndolo. Y en estos parámetros que acabo de señalar está el consenso de Izquierda Unida. Hay otros en los que tendremos diferencias. Hay gente que no estará de acuerdo. Hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo yo hoy, y es de Izquierda Unida, o con lo que hemos defendido en Izquierda Unida Federal. Incluso así puede suceder con la gestión de la dirección de Izquierda Unida Andalucía. Y sin embargo, creo que los parámetros en los que hay consenso son suficientemente fuertes como para merecer que sigamos tirando hacia adelante. El hecho de que, insisto y vuelvo al principio, los documentos que acreditan y avalan la candidatura de Antonio Maillo tengan un porcentaje superior al 80%, es realmente lo relevante. Es la política que estamos haciendo, es la política aprobada con Izquierda Unida, que a mi juicio, como podéis comprender además de forma obvia, es coherente con el proyecto histórico de Izquierda Unida y coherente con el proyecto histórico de emancipación del movimiento obrero. Y creo que es su propia continuación en la adaptación al 2017. Y creo que eso es lo que merece la pena, seguir construyendo organización, seguir construyendo clase social en nuestros barrios, en nuestros espacios vitales, seguir ofreciendo propuesta política y seguir siendo generosos en la construcción de un espacio unitario que es el germen de la España que queremos construir en el futuro, que nadie le quepa ninguna duda. Los espacios de confluencia hoy en día, con todas sus deficiencias que las pueden tener y creo que de hecho las tienen, como es normal en cualquier proceso político, son el germen de la construcción de la España que queremos. Y ahí es donde nosotros creemos que tenemos que poner las fuerzas. Y por lo tanto, el mensaje que quiero trasladar es de agradecimiento porque estáis hoy aquí, porque representáis a lo mejor de una clase social organizada y combativa y porque sin vosotros, sencillamente, y esto puede parecer un tópico, pero es real, sin vosotros y sin vosotras esto no sería posible. Y sin vosotros y sin vosotras hoy probablemente no existiría la izquierda organizada en nuestro país. Y creo que un país sin izquierda organizada pues no es un país en el que merezca la pena vivir. Y creo que esta izquierda organizada que nosotros y nosotras representamos va a ser parte necesaria de la solución de los problemas sociales, territoriales y de toda naturaleza y de toda índole en nuestro país. Por lo tanto, muchas gracias por seguir construyendo una organización ecologista, feminista, anticapitalista, de clase, para defender un modelo social que necesitamos, una república federal para nuestra tierra, para Andalucía y para España. Por cierto, me preocupa mucho que en las calles de Andalucía no haya casi banderas de Andalucía, porque las reclamaciones históricas
del republicanismo federal y del movimiento obrero de Andalucía nunca se hicieron para enfrentarse contra Cataluña, se hicieron para construir una Andalucía libre de desigualdades, libre de miseria y libre de los parásitos que siempre estaban saqueando nuestras tierras. Y por lo tanto yo creo que es el momento de aprovechar esta coyuntura para que de aquí al 4 de diciembre, como hito concreto que todos conocemos, pero más allá, podamos reivindicar esa República Federal en nombre de la España federal y de una Andalucía dentro de la España federal. Y no permitamos que se utilice, como se está utilizando por el Partido Socialista de Andalucía como un modelo para enfrentar a los catalanes, porque no se trata de eso. Se trata de clases populares de Andalucía y de Cataluña enfrentadas a la oligarquía que representa en Andalucía, como mínimo, Susana Díaz. Muchísimas gracias, salud y república.